Nuevamente nos encontramos aquí en nuestro estudio del libro de Hechos y vamos a entonces continuar en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hechos 2, 14 a 40 tiene que ver con la primera predicación de Pedro. Y quiero mostrarles a continuación algunas cosas interesantes. Vemos que no hace mucho el Señor Jesucristo se encontró con Pedro allá en el lago de Genezaret, el Señor tuvo que preguntarle: ¿me amas más que estos? Preguntando acerca de los pescados, pues Pedro se había echado para atrás después de negar al Señor, después que el Señor se había ido, había muerto. Entonces Pedro se echó para atrás, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo claramente, como vimos en el aposento alto en Juan, claramente les estaba dejando a cargo el futuro del ministerio de la iglesia, ¿verdad? De su cuerpo que iba a quedar, aquellos que iban a creer por medio de su ministerio. Entonces era sumamente importante que Pedro tome riendas en el asunto. Y vemos el proceso de un Pedro que está caminando con una mente carnal, volviéndose a la pesca, al negocio de la pesca, que no es malo tener un negocio ni pescar, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el Señor le había llamado específicamente a Pedro a servir, en esto de lo que iba a ser como apóstol suyo y enviado suyo. Entonces vemos pues, pero el proceso que sucede, y la anterior vez, en el anterior estudio, vimos cómo estaban sentados esperando, todos estaban esperando sentados. Y es porque estaban esperando lo que el Señor Jesús había dicho acerca del Espíritu Santo, que iba a venir a darles poder. Y pues ahora a continuación ya vimos, ¿verdad?, que el Espíritu descendió en llamas, como llamas de fuego, y empezaron entonces a cada uno de ellos a hablar en idiomas, ¿verdad? En un idioma diferente en cada caso, y personas que habían venido, extranjeros que habían llegado, escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma, ¿verdad? Qué tremendo hubiese sido estar ahí, ¿verdad? Escuchar esto. Era tal que los críticos y las personas que se burlaban decían que estaban pues borrachos, o todo esto lo que estaban hablando estos galileos, ¿verdad? En lenguas extranjeras. Sin embargo, la gente que venía de afuera lo autentificó y dijeron: hemos escuchado en nuestra propia lengua, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces ahora, versículos 14 para adelante, hasta el final, hasta el versículo 40 del capítulo 2, vamos a ver cómo entonces el Espíritu Santo en Pedro, ¿no? De ser aquel que hace unos días atrás había dejado todo, había abandonado todo, pero por medio de este proceso y después de haber recibido el Espíritu Santo, pues viene un poder sobre Pedro y predica un tremendo mensaje. Entonces vamos a mirar, pero en esta noche, antes de mirar específicamente el mensaje, vamos a mirar algunas cosas en cuanto a la iglesia. Es bien importante entender el establecimiento de la iglesia. La iglesia no empezó en Adán, la iglesia no empezó en Abraham, la iglesia no empezó con Moisés, la iglesia no empezó con Juan el Bautista, la iglesia tampoco empezó con Pablo.
La iglesia empezó en Hechos capítulo 2, cuando después que el Señor Jesucristo vaya, haciendo al Padre, llegue a ser la autoridad sumo sobre todas las cosas. Dios le pone como autoridad, como cabeza, y entonces es en la tierra creada lo que es el cuerpo de Cristo, el único cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En ese momento se creó y el Espíritu Santo pues desciende y son sellados, etcétera. El nacimiento de la iglesia estamos observando en el capítulo 2 de Hechos. Entonces vamos a dar un paréntesis en esta sesión para hablar acerca de lo que son las dispensaciones o las maneras que Dios ha trabajado con el hombre, ¿ya? Su plan, su programa a través de las edades, y cómo Dios ha ido cambiando, aunque Él es el mismo Dios, ¿no? Siempre la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿ok? Pero su manera de interactuar con el hombre, su manera de que el hombre represente a Dios ha sido diferente de edad en edad, ¿ok? Entonces, aunque la iglesia se mantuvo esencialmente judía por un tiempo, la predicación de Pedro marcó un cambio dispensacional a la dispensación o era de la iglesia, ¿ok? Ahora, ¿qué significa aquello? Si bien antes Dios estaba trabajando, justo antes o hasta este momento, Dios estaba trabajando con una nación, la nación de Israel, ¿ok? Y pues Dios tenía una forma de interactuar con esta nación. Ahora, esa manera de orquestar, de manejar su hogar, vamos a decir, Dios cambia. Y ahora va a empezar a hablar o trabajar, perdón, con una entidad multiétnica, ¿ok? Multiétnica que no es solamente una etnia entre todas las otras naciones, es más bien todas las otras naciones en una entidad espiritual, ya no una nación, sino vamos a decir, un organismo espiritual, ¿bien? Entonces, miremos entonces acerca de esto un poco más para entender qué queremos decir cuando decimos dispensación. Y muchos no están, lastimosamente, esta enseñanza no está saliendo, siendo enseñado, enfatizado como en alguna vez se ha hecho, ¿ok? Y creo que es importante que regresemos a entender las dispensaciones, pues están claramente en la Biblia. Si usted no está yendo al templo hoy día y llevando un corderito para degollarlo, ¿ok? Y levantar su cabecita y decir, por mis pecados estás muriendo tú, ¿ya? Si usted no está haciendo eso cada sábado, o una vez al año al menos, ¿ok? Entonces, usted es dispensacionalista. Usted entiende de que Dios no está trabajando de esa manera hoy día. La manera que Dios está trabajando es otro hoy día. Bien, entonces vamos a mirar, observemos esto de las dispensaciones. Una dispensación es una descripción de la administración de Dios de una porción de la historia humana. Bien, es decir, es un momento en la historia humana cómo Dios administra su interacción con el ser humano. Una dispensación funciona como un dispensario, ¿ok? Como un dispensario. Un dispensario es un despacho controlado en el que se organizan los bienes almacenados, regulados y dispensados. Prácticamente todos los dispensarios tienen la misma función, pero no hay dos dispensarios que se administren de la misma manera. ¿Ok? Entonces, como digo, aunque Dios es uno, Dios nunca cambia. El carácter,
es íntegro de Dios. Dios no cambia su integridad, ¿no? Pero sí cambia su manera de administrar a aquellos que están declarados como administradores en esa porción del tiempo. Bien, porque Dios está haciendo algo específico dentro de sus planes y el desarrollo de su soberanía aquí en la tierra. Desde el principio del mundo, Dios ha gobernado soberanamente la historia humana. Observamos a través del registro histórico de la palabra de Dios precisamente cómo Él ha administrado la historia. La teología dispensacional es la ciencia de esta observación. ¿Ok? Entonces, es una manera de observar todas las escrituras. Y vemos que Dios va progresivamente, está cambiando su forma de interactuar, y podemos ver de que hay ciertas cosas que son similares, que pues empiezan con misericordia renovada de parte de Dios, pero terminan en juicio. Cada uno de ellos terminan en el fracaso del hombre por cumplir lo que Dios se le había pedido, y termina en juicio. ¿Ok? Entonces, en esta noche vamos a mirar estas dispensaciones, y primordialmente vemos de que tenemos siete, generalmente podemos entender que hay 7, algunos dicen 8, pero generalmente vemos 7 dispensaciones de la historia humana. Primeramente, la creación, ¿ok? Entonces, en Génesis capítulo 1 y 2 vemos que Dios crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Génesis 1, Génesis 2 da mayor información acerca del sexto día. Y bueno, todo empieza al final, el séptimo día. Dios ve todo, está muy bueno, todo excelente, perfecto. Y el hombre es creado en imagen y semejanza de Dios, y el hombre es puesto como mayordomo de la tierra. Debería sojuzgar la tierra y cuidarla para Dios como un mayordomo. Entonces empieza pues el hombre nombrando los animales, y pues el hombre está en una administración en este tiempo de lo que llamamos la edad de inocencia. ¿Ok? Y pues el hombre tiene trabajos que hacer, tiene cosas que tiene que hacer, pero una de las cosas que Dios le dice es que no debe tocar de un cierto árbol que tiene que ver con la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y pues debe recibir todo lo que sabe, debe recibir todo lo que conoce y entiende de parte de Dios, y no de una fuente extraña, ¿ok? Todo lo que es bien y todo lo que no debe hacer, etcétera, lo debe tomar por fe de parte de Dios. Y entonces la edad de inocencia, ¿bien? Pero sabemos cómo va, ¿verdad? Y al poco tiempo tenemos la caída, ¿ok? Y cuando Adán y Eva caen, y particularmente Adán, entonces trae un cambio radical en la administración de Dios. Pues podemos claramente ver de que ya el hombre es prohibido, ¿verdad? Es prohibido de estar en el perfecto, en el ambiente perfecto que Dios le tuvo de un jardín. Es echado afuera. Dios pone los ángeles para guardar la entrada. Y pues ahora empieza una nueva administración, el cual llamamos la conciencia. Es decir, ahora el hombre debe gobernarse o debe manejarse conforme a su conciencia, ¿ya?
Y pues hay ciertas cosas que implícitamente están mencionadas. Por ejemplo, vemos a Caín y Abel, que son dos personas que están en esta administración, que tienen y están ofreciendo altares, ¿verdad?, al Señor. Y pues, ¿de dónde viene eso? Eso no estuvo en la edad de inocencia, sino empieza con la edad de conciencia. Okay, entonces según ellos tenían que manejarse, pues, y entonces eso cambió, pero luego Dios mira y pues todo el ser humano se había echado a perder, ¿verdad? Y el testimonio de Dios se había echado a perder, Génesis 6, y vemos eso en particular, y entonces esa edad termina con el diluvio, el juicio de Dios viene sobre la tierra. Dios limpia toda la tierra menos una familia, la familia de Noé, y entonces viene el diluvio y al finalizar después de eso Dios empieza nuevamente, con Noé y dice: Noé, multiplicad y fructificad y llenad la tierra. Nuevamente en Génesis 9 lo puede leer, Génesis 9 al 11 vemos la edad de gobierno, y entonces aquí es donde Dios da el derecho a una entidad de gobernantes de velar, de cuidar por lo sagrado de la vida humana. Y pues si uno quita la vida de un semblante o un portador de la imagen de Dios, entonces Dios da el derecho al gobierno de quitar la vida a aquella persona. Y esto es una nueva administración, es parte de lo que todo esto es nuevo, ¿verdad? Bien, entonces continuando más adelante tenemos lo que es la Torre de Babel. Y pues la Torre de Babel es lo que termina en juicio. Dios empieza o termina dividiendo o separando a todos, dándoles idiomas diferentes, ¿verdad? Y entonces termina esa dispensación de gobierno en la Torre de Babel, y nuevamente Dios empieza con lo que entendemos como o llamamos la dispensación de promesa. Bien, la promesa que fue dada específicamente hablando a Abraham, y lo que empieza todo eso, que en Abraham iba a ser pues una nación sobre todas las naciones, y a través de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y luego eso termina en el Éxodo, y luego empieza una nueva dispensación que entendemos como Israel o la ley. Bien, y no es que la gente era salva por medio de la ley, pero es el pueblo de Israel que Dios estableció que caminasen mediante la ley. Era la manera que Dios estableció para que esta nación tenga su gobernación. Ahora, ellos querían o ellos pensaban que las 10 reglas de la ley eran fáciles de guardar, y mientras ellos externamente los guardaban, pues Dios estaba supuestamente complacido con ellos, pero no podían guardarlos. Y en vez de caminar por fe, ellos caminaron de una manera soberbia y pues no cumplían, ¿verdad? No cumplieron como nación, y fue para su desgracia. De todas maneras, esa edad la llamamos la edad de la ley, que termina pues en la primera venida del Señor Jesucristo, cuando Él viene no a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, y termina en cierta manera en el juicio, pero en este caso el juicio es echado sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al poco tiempo, a los 50 días para ser específico, la iglesia, en el día de Pentecostés, la iglesia es iniciada. Otra edad, una edad nueva, Esto es una nueva dispensación donde Dios está obrando pues ahora entre judíos y gentiles de una manera interesante,
y el Espíritu Santo ya no está con ellos, sino está en ellos, ¿ok? Y son bautizados en el Espíritu Santo. Esto es aproximadamente, estamos mirando hasta este punto, aproximadamente 6,000 años de historia, ¿ok? Eso es 6,000 años de historia. Por si acaso, si usted quiere hacer un buen estudio, puede estudiar todo lo que es y hacer un seguimiento de todo lo que es la genealogía dentro de la Biblia, y se puede hacer y va a llegar a una fecha aproximada de 6,000 años. Solamente en los años 1800 y cuando empezó a entrar Darwin con sus teorías de evolución, etcétera, es que se empezó entonces los cristianos, para no quedar como ignorantes o algo así, empezaron a tratar de acomodar la Biblia como que si entre el primer día y el segundo día, o como que hay un lapso entre lo que es Génesis 1:1 y Génesis 1:2, para tratar de decir, oh, aquí hay millones de años y cosas así. Pero eso jamás se ha enseñado, jamás se ha creído. Y eso claramente la Biblia es muy importante que tomemos la Biblia como autoritaria. No es un texto de ciencia, y yo entiendo eso. La Biblia es un texto sobre nuestra fe y tiene mucha historia, pero no quiere decir que es ignorante la Biblia, que es anticiencia, no. Simplemente que hasta este momento la ciencia secular todavía no ha llegado enteramente, porque hay muchos científicos hoy día que claramente entienden una creación de diseño inteligente y reconocen que la edad de la Tierra tiene 6,000 años. De todas maneras, nos hemos salido del tema. La edad de la iglesia, entonces, continuando aquí las dispensaciones, la iglesia termina con el rapto, ¿ok? El rapto es un estilo o un tipo de juicio, y luego empieza el juicio a las naciones, que tiene que ver con la tribulación de 7 años. Luego empieza con la segunda venida del Señor Jesucristo, empieza una nueva dispensación que tiene que ver con el milenio, ¿ok? El milenio. Bien, entonces vamos a desempacar un poco de esto, la teología dispensacional. Y espero que están tomando apuntes y aprendiendo de esto. Pues es bien importante que lo tomemos, hermanos, y si tenemos tiempo al final vamos a tomar un momento de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, la teología dispensacional. Una persona es dispensacional en su teología en la medida en que emplee fielmente la interpretación literal de las Escrituras en su estudio de la palabra de Dios. La eliminación de esta base fundamental destruye la teología dispensacional. O sea, ¿qué significa eso? Que si uno lee la Biblia normativamente, como se debe leer cualquier escritura, entendiendo de que hay ciertos géneros, hay poesía, hay géneros de historia, hay géneros de enseñanza, etcétera, ¿verdad? Eso es eso normal, ¿ok? Pero no se trata de leer de meter al texto un significado que la Biblia no está explicando. No se trata de, por ejemplo, cuando la Biblia en Éxodo, que por allá por Éxodo 12, si no me equivoco, habla de los perros, ¿ok? Habla de que los perros no van a ladrar, pues esa noche en el lugar donde estaba el pueblo de Israel era total silencio mientras ocurría, el ángel de la muerte pasaba
esto de las 10 plagas, ¿ok? Lo que ocurría de las 10 plagas, etc. Y esa noche, pues el primogénito murió y había mucho dolor, mucho llanto, es decir, era griterío en Egipto, mientras que en Israel, pues ni los perros ladraron. Pero a muchas personas, de la manera que quieren interpretar la Biblia, ¿ok? Fíjese lo que hacen. Como ejemplo, ¿ya? Agarran la palabra perro ahí y agarran el uso de la palabra perro que los judíos tenían hablando de los gentiles, ¿no? O de los samaritanos, pero hablando en un sentido despectivo de otras personas, ¿ya? Entonces agarran un significado que no debe ser de lo que es los gentiles en el Nuevo Testamento. Agarran ese significado de perro, lo quieren ingresar al significado de lo que es Éxodo, para decir que en realidad los que están siendo silenciados en esta noche son los gentiles. Pero eso es un absurdo. ¿Cómo alguien puede llegar a esa conclusión? A no ser que está intentando ser espiritual o espiritualizar el texto para que sea más profundo, ¿ya? Y en ese proceso lo que hacen es pierden totalmente la esencia del texto. Pierden totalmente el valor y la ímpetu de lo que se está tratando de enseñar. Nosotros no entendemos la Biblia así, no debemos entender la Biblia así. Si el hermano Humberto lee la Biblia y yo leo la Biblia, el hermano Abraham lee la Biblia y lo leemos correctamente, los tres de nosotros vamos a llegar a prácticamente exactamente las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque eso es el diseño de la Biblia. No es que cada uno va a llegar a sus propias ideas que son totalmente contrarios el uno con el otro. Pero entonces debemos entender la Biblia, hermanos, literal y normativamente. Y entonces así es como llegamos a esta conclusión o esta manera de entender la Biblia dispensacionalmente, ¿no? Y no tratando de espiritualizar, buscando una cosa mística o profunda, ¿no? En el significado, ¿no? En lo que está hablando, y perder totalmente lo que la Biblia está queriéndonos enseñar, ¿ok? Entonces se está refiriendo a eso cuando dice lo que acabamos de leer. La teología dispensacional busca mostrar la unidad del plan de Dios al explicar las diferencias en su administración de las varias eras o épocas de la historia humana y la falta de contradicción en aquellas diferencias. Bien, entonces la teología dispensacional busca mostrar la unidad en el plan de Dios, o sea, el plan global de Dios a través de las edades, al explicar las diferencias en su administración de las varias eras de la historia humana y la falta de contradicción en aquellas diferencias. Así como Dios ha estado trabajando diferente a través de esas 7 dispensaciones que acabamos de mostrar, hay muchas cosas que podemos ver similitudes de cómo Dios ha trabajado fielmente, consistentemente con el hombre, y el hombre consistentemente ha fallado a Dios, ¿no? Y entonces podemos entender eso mucho mejor cuando estudiamos las dispensaciones. El dispensacionalismo es erróneamente acusado de enseñar que la gente se salva por diferentes medios en cada dispensación. Por el contrario, los dispensacionalistas clásicos enseñan que la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. ¿De dónde viene esta confusión? Primordialmente porque la edad de Israel, del pueblo de Israel, cuando Dios está obrando con Israel, la dispensación de Israel, lo llamamos ley, ¿verdad? Y ahora en la edad de la iglesia, muchas veces en las dispensaciones se lo llama edad de la gracia,
¿ok? Entonces muchos ven eso y dicen ley y gracia. Ahora somos salvos por gracia, antes eran salvos por la ley, ¿ok? Pero jamás, las dispensaciones jamás enseñan eso, ¿no? Al contrario, siempre hemos sido salvos y señalamos, enfatizamos eso. El ser humano, empezando desde Adán y terminando hasta el último ser que va a creer, siempre ha sido salvo mediante la gracia de Dios por la fe, ¿ok? No hay otra manera para ser salvo. Entonces, muy importante aclarar eso. Un cambio en las dispensaciones marca un cambio en la manera en que Dios gobierna en un momento específico de la historia humana. Si bien en un momento de la historia Dios estaba haciendo grandes milagros, ¿verdad? Partiendo el Mar Rojo, cruzando un pueblo, más o menos 2 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? Saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo. Usted, si hubiese cruzado ese día juntamente con sus hermanos de judíos, hubiese estado mirando las paredes de agua a ambos lados. Era bastante ancho para que esa gente pueda cruzar, y pues podía haber mirado ahí dentro del agua los peces y todo lo que estaba aconteciendo mientras usted caminaba. Un milagro increíble. Luego Dios envía comida diariamente mediante el maná. Cae del cielo esta comida, ¿no? Luego Dios extrae agua de una piedra, hace salir agua, ¿verdad? Luego Dios se muestra de una manera increíble sobre el monte de Sinaí, tanto así que la gente se espanta y se van para atrás, no quieren acercarse al monte, viendo un poco de la presencia de Dios, ¿verdad? Estas cosas que han sucedido en aquel entonces ya no están sucediendo hoy día. No, Dios no está operando, no está trabajando de esa manera. Ahora, ¿quiere decir que Dios no es un Dios de milagros? No, claro que sí, Dios sigue siendo el mismo Dios. Pero los milagros que está haciendo Dios hoy día tienen que ver más que todo con la salvación de la persona, tiene que ver con cosas que Dios está operando de otra manera, ¿verdad? Jesús estuvo en un momento de la historia aquí en la tierra, Dios mismo, ¿no? en carne. Y Cristo hizo muchos milagros, ¿verdad? Eso era diferente. Hoy día Jesús no está en la tierra de esa manera. Su espíritu sí, y está morando en nosotros. Entonces debemos entender que Dios está trabajando así diferentemente en ciertas edades para poder apreciar en particular lo que Dios está haciendo hoy, ¿verdad? A través de la iglesia. Los dispensacionalistas clásicos reconocen 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, iglesia o gracia, y el reino milenial. En cada dispensación Dios dio a la humanidad responsabilidades divinas. Ahora, algunas personas hacen la tribulación como una nueva dispensación. Posiblemente sí. Algunas personas ven eso. No está equivocado pensarlo así. En la dispensación de la inocencia, Dios requirió a la humanidad el permanecer inocentes del pecado de la desobediencia. ¿Ok? Entonces, en la edad cuando Dios creó, en el principio, él requirió a Adán y Eva permanecer inocentes del pecado, ¿ya? Y la única manera que ellos podían caer era bastante sencillo. Simplemente era no tocar. Podían comer de todo árbol del jardín, de todo, tenían acceso a absolutamente todo, menos solamente un árbol, ¿verdad? Y entonces al tomar de ese árbol y al querer ser igual que Dios, fracasaron en
en lo que Dios había requerido. Ahora, siguiendo al siguiente, en la dispensación de la conciencia, Dios ahora cambió, ¿verdad? Dios requirió a la humanidad el vivir de acuerdo al conocimiento del bien y del mal que adquirieron en la caída. Entonces, pues ahora tenían ese conocimiento y entonces debían actuar según y conforme su conciencia, ¿verdad? Y en el caso de Caín, por ejemplo, el ir y tener, enojarse, odiar, enojo, tanto así de su hermano, ¿verdad? Y él debía tomar conciencia sobre eso, el cual vemos que fracasó, ¿verdad? Y termina matando a su hermano. Pero vemos en la dispensación del gobierno humano, Dios requirió a la humanidad administrar equitativa y justamente los asuntos de la humanidad. Y eso lo podemos ver en Génesis 9 a 11. Bien, eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es algo novedoso en esa época y para esa época. En la dispensación de la promesa, esto tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob, Dios requirió que ellos y la nación subsiguiente de Israel le dieran gloria a Él, al ser su nación santa y especial, bajo su gobierno directo, un gobierno teocrático, ¿verdad? Y eso lo vemos a partir de Génesis 12, cuando es dada la promesa, hasta Éxodo 19, donde ya están saliendo de Egipto, ¿verdad? En la dispensación de la ley, Dios requirió de Israel como nación el merecer sus bendiciones físicas mediante la obediencia estricta a sus leyes. Esto es nuevo, esto es diferente, ¿verdad? Y debían, debían entonces andar mediante la obediencia a la ley por fe, ¿verdad? Pero era directamente mediante la ley. Y si ellos lo obedecían, iban a recibir como nación, iban a recibir bendición. Ahora, en la dispensación presente de la iglesia, Dios requiere que los creyentes hagan discípulos de todas las naciones. No estamos caminando mediante la ley, sino ahora lo que Dios requiere es que los creyentes hagan discípulos de todas las naciones y así se edifique la iglesia. Él requiere que el mundo crea en el evangelio para ser salvo. Y como vemos, eso empieza en Hechos 2 y termina en realidad en Apocalipsis 4:1, ya con el rapto. Entonces incluye todo Apocalipsis 3, pero termina en el primer versículo del 4. En la dispensación entonces del reino, vamos a mirar aquí, en la dispensación del reino, tenemos, se me ha colgado un momento. Muy bien. En la dispensación del reino milenial, Dios requerirá a Israel gobernar fielmente la tierra bajo el liderazgo de Cristo el Rey y requerirá de las naciones el someterse a su gobierno. Cristo estará reinando aquí en la tierra y entonces ellos como su nación, etcétera, Dios requerirá que ellos gobiernen la tierra como la nación sobre todas las naciones, ¿verdad? Y eso va a ser un tiempo diferente. Tristemente, la Escritura registra que cada dispensación terminó con la humanidad rebelándose contra Dios y Dios juzgándolos. Y eso es igual, eso lo vemos similar en todas las dispensaciones. Las 7 dispensaciones que le hemos mencionado en esta noche, empieza con la misericordia de Dios, empezando una nueva manera y termina con el hombre rebelándose en cada caso. Y entonces la dispensación de la inocencia terminó con la rebelión del hombre al comer del fruto prohibido y el juicio de Dios contra el hombre, Satanás,
y toda la creación a causa de ese pecado, ¿no? Y entonces vemos ahí que empieza con la creación pues perdón, va a terminar la edad de la dispensación, la dispensación de la inocencia, mejor dicho, termina en la caída. La dispensación de la conciencia terminó con la humanidad pensando continuamente el mal y el juicio de Dios a través del diluvio universal. ¿Okay? Entonces, la dispensación del gobierno humano terminó con la rebelión de la humanidad al construir la Torre de Babel y el juicio de Dios confundiendo las lenguas. Entonces, claramente vemos que la inocencia terminó con la rebeldía de Adán y Eva en la caída, ¿no? Desobedeciendo a Dios. La edad de la conciencia terminó en el diluvio, pues Dios y Noé estaban predicando el evangelio durante todo ese tiempo, estaban predicando la salvación mediante la fe en Dios, etcétera, y por 120 años, y el hombre lo rechazó, etcétera, y pues se echó a perder el testimonio de Dios de parte de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque se entrecasaron entre las mujeres mundanas, ¿verdad? Y entonces el testimonio se echó a perder. Y luego la edad del gobierno terminó en rebelión también con la Torre de Babel. La dispensación de la promesa terminó con los hijos de Jacob viviendo en la tierra como los paganos y el juicio de Dios llevándolos a Egipto para la eventual esclavitud. Bien, entonces Dios también juzgó a Egipto por oprimir a su nación. Y eso es Génesis 12 hasta Éxodo 19. Tenemos entonces la edad del gobierno termina con la Torre de Babel y la edad de la promesa empieza en Génesis 12 cuando Dios le hace una promesa a Abraham y terminan esclavos en la tierra de Egipto. La dispensación de la ley terminó con el rechazo del Mesías por Israel y el juicio de Dios contra Israel, incluyendo la eventual destrucción del templo y la dispersión de los judíos alrededor del mundo. Y hasta el día de hoy siguen todavía dispersos. Entonces tenemos a Éxodo 19, cuando termina en exilio, bajo esclavitud Israel, y luego empieza con la salida. Esta dispensación de la ley empieza con el éxodo, ¿okay? Cuando Dios los rescata mediante las 10 plagas y pues ellos salen y termina con la crucifixión del Señor Jesucristo, el rechazo del Mesías en juicio ahí. Entonces, la presente dispensación de la iglesia terminará con la apostasía desenfrenada cerca del tiempo del rapto. La iglesia será juzgada en el tribunal de Cristo y los inconversos enfrentarán el juicio de la tribulación. Apocalipsis 6 al 19, Daniel 9:24. Hechos 2 a Apocalipsis, en realidad Apocalipsis 4, ¿no? Entonces vemos claramente de que entonces la edad de la iglesia empieza en Hechos 2, ¿no? Y termina en el juicio. Entonces, en cuanto a la iglesia, tiene que ver con el tribunal de Cristo, y para incrédulos tiene que ver con la tribulación, ¿no? Entonces, más o menos eso es la manera de ver. La dispensación del reino milenial terminará con Satanás conduciendo una rebelión final y con el juicio final de Dios sobre el mundo. Y eso también, interesantemente,
todo lo que es el milenio termina con juicio también. Entonces, fíjense, hermanos, esos son las 7 dispensaciones principales que podemos ver en la Biblia. La palabra dispensación está en la Biblia, pero no, como digo, no está de una manera como que un capítulo de la Biblia nos enseña lo que acabamos de ver. Tenemos que estudiar toda la Biblia y ver ciertas cosas que se van repitiendo y se van desarrollando a través del plan de Dios, a través de lo que nos revela en las Escrituras, ¿verdad? Al pasar el tiempo. Entonces, así es como llegamos a tener una imagen como esta para tratar de ayudarnos a entender qué es lo que Dios está haciendo a través de la historia y particularmente en dónde nos encontramos nosotros dentro de ese plan, ¿ok? Dentro de lo que Dios está haciendo. Entonces, podemos entender pues que esta edad, la edad de la iglesia, va a terminar para nosotros, los creyentes, con el rapto, ¿ok? De la misma manera, por ejemplo, que terminó la edad la edad de conciencia con el diluvio, ¿verdad? Y entonces, bueno, de todas maneras, así es como va a terminar la edad de la iglesia en el rapto y tribulación para los incrédulos. ¿Ok? Entonces, avanzando aquí en el estudio, ¿por qué se marca el comienzo de la iglesia en Hechos 2 y no más tarde en Hechos? Algunos quieren decir de que la iglesia recién empieza con Pablo en Hechos 8, por ejemplo, ¿no? Pero eso es muy equivocado, como vamos a ver a continuación. En Mateo 16, 18, vamos a leerlo, ese versículo, y dice así: y esto lo haría por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso está mal, esa cita está muy mal. Eso es Hechos 16 y necesitamos leer Mateo. Vamos a Mateo. Mil disculpas. Mateo capítulo 16. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vemos que a tiempo futuro, Cristo dijo que iba a edificar su iglesia, ¿verdad? No hay iglesias, hay solamente un cuerpo de Cristo, hay solamente una iglesia, ¿ya? Y es conformado no por una denominación, la denominación correcta, como algunos piensan, no es conformado por un nombre ni un pastor, sino es conformado solamente mediante los que son bautizados en el Espíritu, aquellos que son los que han creído en el Señor Jesucristo, son incorporados, bautizados, como dice la Biblia, unificados en la iglesia, bautizados en el Espíritu Santo. Entonces eso es la iglesia, la única iglesia de Cristo, y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Jesús instituyó la iglesia en Pentecostés, vamos a mirar a continuación Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la edad de la gracia, como decimos, ¿no? Vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Es decir, ha habido un cambio entonces de dispensación.
para que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces Dios evidentemente ha cambiado su manera de proceder, porque antes de que empiece la iglesia, todos estaban todavía bajo la ley. Bien, y eso es bien interesante entender. Antes que Cristo muera y cumpla la ley y etcétera, pues todos estaban bajo la ley, y luego tenemos una etapa de transición, esos días de espera para el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, muy interesante ver eso. Hechos 1, 4 y 5 dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Y esto entonces marca claramente un cambio en lo que es una nueva manera de proceder de parte de Dios. Una nueva, como estamos llamando, una nueva dispensación, ¿no? Entonces, muy interesante observar estas diferencias. A veces estos versículos se nos han pasado desapercibidos, ¿verdad? Pero aquí se está marcando cosas bien contundentes, bien importantes en el cambio de cómo Dios está obrando con la humanidad. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y los bautizaría. Y esto no es bautizar en agua, por si acaso, ¿no? Esto tiene que ver con un bautismo espiritual, ¿ok? El bautismo en agua meramente da testimonio de este bautismo ante el mundo. Esto es el bautizo espiritual. El ministerio del Espíritu en esta dispensación ha sido el de bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Muy importante aquello. Porque Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No está hablando de bautizado en el agua, está hablando de bautizado el momento de creer el Evangelio, ¿ok? Entonces, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra iglesia, está hablando de nosotros, la iglesia, herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego vemos en Efesios 4:30, no contristestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, hablando del rapto, ¿ok? El día de la redención, un momento bien propicio, específico, en cuanto a lo que van a hacer para los sellados del Espíritu Santo, serán salvos de la ira, ¿ok? En ese momento, el día de la redención. Luego Romanos 6:3 y 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, hablando de nosotros, ahí no, eso es iglesia, el lenguaje para la iglesia. Muy bien, ahora miremos un poco esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha confusión en esto, ¿verdad? Hoy en día muchos predican cosas que no enseña la Biblia. La única y verdadera identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí vamos a mirar una figura, hermanos, a continuación acerca de nuestra verdad posicional. Cuando hablamos de verdad posicional, estamos hablando de nuestra posición como Padre celestial, Hijo de Dios, ¿ok? O sea, eso es ahora su posición. Eso es ahora
su realidad de todo creyente es su posición, su relación con Dios, que no cambia, no importa qué. Al igual que un hijo o hija nuestro nunca dejaría de ser nuestro hijo, no importa qué hace, ¿verdad? Pues aún mayor con Dios, el momento de estar bautizados y sellados en el Espíritu Santo, declarados hijos de Dios, ¿ok? Somos y tenemos una posición como hijos de Dios, una posición perfecta. Dios nos declara y nos acepta como sus hijos, enteramente, ¿ok? No por nuestras obras, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar, ¿verdad? Entonces tenemos esa nuestra posición. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente andemos como hijos de Dios como deberíamos, ¿ok? Y eso es verdad, hay que hacer la diferencia. Cuando un hijo de Dios no camina como debería, no quiere decir que ha perdido su posición. Quiere decir que su condición de hijo está empobrecido, que no está caminando como un hijo de Dios debería, ¿ok? Y esa distinción hay que hacer marcado. Entonces, verdad posicional. Romanos 6:11 nos manda pues a contar por la fe en estas realidades, ¿ok? Dice así. Entonces, el momento que creímos el Evangelio, ¿ok? El momento que fuimos bautizados en la persona de Cristo, bautizados en el Espíritu Santo, y eso significa identificado, sumergido, unido con la persona de Cristo en el Espíritu Santo, hemos sido identificados en su muerte, hemos muerto con Él, hemos muerto al mundo, muerto a la carne, hemos entonces muerto juntamente con Él, ¿no? Entonces hemos sido crucificados, hemos muerto juntamente con Él y hemos sido resucitados a novedad de vida, ¿ok? Ahora, esto es lo que Cristo hizo, ¿ok? Esto es fácil de entender. Miren, es de esta manera. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó, ¿verdad? Todos creemos eso, pues tuvimos que entender y creer eso para ser salvos, ¿verdad? Eso está bastante básico, sencillo. El tema es que cuando usted y yo fuimos unidos a la persona de Cristo, entonces todo el pasado de Cristo, todo lo que Cristo hizo, ahora es mío. Es decir, yo también fui crucificado, yo también fui sepultado y yo también renací a novedad de vida. Esto es una realidad, no es algo que yo tengo que tratar de imaginarme o tratar de hacerlo, ¿ok? Tratar de alguna manera crucificarme o tratar de hacerme muerto. No, ya morí yo juntamente, o sea, cuando Cristo murió, cuando Él me llevó con Él, yo morí con Él. Esto es nuestra verdad posicional, ¿ok? Es la verdad con el cual por la fe nosotros contamos de a diario, momento a momento. Es nuestra identidad con Cristo. Bien, entonces eso es muy importante, hermanos, como creyentes, que podamos estar creciendo en ese entendimiento. Pues a raíz de eso, entendiendo que hemos muerto con Cristo, hemos muerto a los rudimentos de este mundo, hemos muerto a muchas cosas. Ahora estamos pues vivos para Dios, vivos para servir a Dios. Estamos en una posición como aceptados, como hijos delante de Dios. Ya no hay nada que hay que hacer o que falta hacer para ser aceptados delante de Dios. Entonces, pues ahora como hijos aceptados, vivamos disfrutando
la libertad con la que nos ha hecho libres, con el pago que ya ha hecho, disfrutamos de su gracia. ¿Para qué? Para servir a otros, para amar a otros, para poder dar gloria a nuestro Padre en agradecimiento de lo que es, pero no por lo que estamos tratando de conseguir su aceptación o bendición o de alguna manera aprobación, ¿ok? Entonces, nuestra verdad posicional, muy importante de que estemos entendiendo, Cristo ha ascendido al Padre y está sentado a la diestra del Padre. Y entonces el momento que Él ascendió al Padre, ¿ok? El momento que Él está sentado a la diestra del Padre, quiere decir que su obra está completa y terminada. Cristo ya ascendió al Padre, ya tiene la autoridad. Y entonces es que su cuerpo aquí en la tierra, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo y es bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es propio de la era de la iglesia y no sucedió antes de la iglesia, ¿ya? Esto es verdad de toda la iglesia, cada miembro y toda la iglesia corporativamente. Entonces, esto es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ¿verdad?, a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, como nos dice Efesios 3, 5 y 6. Jesús habló a sus discípulos sobre el ministerio del Espíritu Santo. En Hechos 1:5 vemos a continuación, Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, hablando de la iglesia, los discípulos, pero la iglesia, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 2:47 dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, vemos aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, eclesía, a los que habían de ser salvos. En Hechos 5:11, vamos a ver ese versículo, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ya se está hablando este término, eclesía. Es una asamblea llamado fuera del mundo. Es la asamblea de Jesucristo, llamado fuera. Y ya se está utilizando este término, esta palabra, eclesía. Bien. Entonces, miremos aquí lo que dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Este versículo demuestra que al principio del libro de los Hechos, la iglesia ya existía. ¿No ve? Entonces, en capítulo 2 vemos el uso, en Hechos 2:47, Dios añadía a la eclesía, ¿no? Y luego eclesía, la palabra usada en Hechos 5:11, es decir, ya estaba pues establecida a partir de Hechos capítulo 2. Luego Hechos 11, 15 a 18, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está hablando esto de caer ante a los gentiles, ¿no? En Hechos 2 cayó sobre los judíos y ahora está hablando de lo que era a los gentiles. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es su cuerpo. El hombre llega a estar en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo, que comenzó en Pentecostés. Bien, entonces esto es algo único de esta edad, esta dispensación. ¿Empezó la iglesia con Pablo? Un rotundo no. Un rotundo no. Y hay muchas razones por la cual no empieza con Pablo. Romanos 16, 7, por ejemplo, veamos.
Dice así: saludad a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces claramente ellos ya estaban en Cristo antes de Pablo. Aquí tenemos en 1 Corintios 15:9, Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Es decir, cuando era Saulo, todavía llamado Saulo, él había perseguido, como incrédulo, había perseguido a la iglesia de Cristo. Entonces ya existía, antes que Pablo sea salvo, ya existía la iglesia. Entonces es un absurdo decir que la iglesia empezó. Y tratan de decir a estos que explican de que era un tipo de iglesia antes de Pablo y después de Pablo era otro tipo de iglesia. No, no hay dos tipos de iglesia. Solamente hay una iglesia y es el cuerpo de Cristo. Bien. Pablo declaró que antes de ser salvo persiguió a la iglesia de Dios, ¿no? Y eso está claro. Entonces, ¿habían allí dos iglesias, una judía y una gentil? No, siempre ha existido, existe y existirá una sola iglesia, que es el cuerpo y la esposa de Cristo. Bien, siempre ha existido y es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23, Cristo se ha hecho por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo tiene un solo cuerpo, ¿no? Cristo tiene un solo cuerpo. Entonces, lógicamente, vamos a leer Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, no cuerpos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Bien. Entonces, para terminar en esta noche, perdón, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. El único cuerpo de Cristo siempre ha sido conformado por judíos y gentiles. No es que una vez era judío y luego era gentil, o eran dos diferentes iglesias. Siempre ha sido uno solo. Vamos a leer Efesios 4:4. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Colosenses 1:24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y continuamos, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y hemos leído Colosenses 1, 24 y 25. Bien. Entonces, quisiera que podamos leer, por favor, 1 Timoteo, para terminar. 1 Timoteo 3:15. Y hemos ido avanzando rápidamente en esta sección, pero es para dar un pantallazo de lo que son las dispensaciones y específicamente lo que es la edad de la iglesia. Fíjense 1 Timoteo 3:15. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en este tiempo, hermanos, este tiempo de la historia,
la columna y baluarte que Dios ha establecido soberanamente ante el mundo para proclamar la buena noticia, para ir haciendo discípulos, etc., es la iglesia. La iglesia se llama la eclesía, la asamblea, que es llamado fuera, ¿verdad? Y debemos, hermanos, entonces entender nuestro lugar en la historia, entender el plan de Dios de todas las historias, ¿no? Para entonces entender, miren, básicamente vamos a resumir esto. ¿Por qué estamos enfatizando esto tanto? El libro de Hechos, hermanos, es transicional. ¿Ok? Es un libro transicional. Muchos agarran el libro de Hechos y lo vuelven la doctrina de la iglesia, la doctrina como si fuera toda la doctrina para la iglesia. En realidad, la doctrina para la iglesia no está en Hechos, está en las epístolas, ¿ok? En las cartas escritas por Pablo, Pedro, Santiago, etc., Juan, ¿ok? Entonces, debemos entender que el libro de Hechos es transicional de parte de una dispensación que tiene que ver con el judaísmo, que tiene que ver con la ley, con Israel, y está transicionando entonces a lo que es ahora la iglesia. Y una nueva, novedosa manera, diferente manera de Dios de operar, de manejar, administrar su hogar aquí, ¿no?, en la tierra, en este momento, en este preciso momento del tiempo. Bien. Si a usted le gustó este video, o si desea hacer una pregunta similar, déjelo por favor en los comentarios abajo y le responderemos a la brevedad posible. Estaremos dejando un link para redbiblica.org en la descripción de este video para que usted pueda descargar material. Y le invitamos a suscribirse a nuestro canal aquí, o tal vez desea continuar mirando un video. Muchas gracias. Dios le bendiga.